Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. En esta ocasión te queremos invitar de manera especial a conocer más a la Santísima Virgen María. Sabemos nosotros que el 8 de septiembre se celebra la Natividad de la Virgen María. Y así lo celebramos en nuestro calendario litúrgico. Y es un día de fiesta en la iglesia. Pero tenemos que hacernos interrogantes. ¿Quién era María? ¿De dónde procede María? ¿Quiénes eran los padres de la Santísima Virgen como lo reconocemos en la iglesia? ¿Qué dice la tradición cristiana que afirma la Sagrada Escritura? ¿Por qué nosotros tenemos días que celebramos festividades que no conocemos históricamente de manera precisa las fechas en el tiempo, pero que sí la iglesia los ha celebrado? Todas estas interrogantes en torno a la Virgen, a su origen, a su familia y a la tradición de la iglesia la vamos a abordar el día de hoy. El día de hoy, precisamente, el tema que abordamos es la Natividad de la Virgen María. Y con este punto de reflexión vamos a iniciar con nuestra frase del día. La expresión que en la plegaria posiblemente más se diga en el catolicismo. Y la frase es: bendita tú entre todas las mujeres. Comenzamos. Hoy presentamos el tema de la Natividad de María. Y para iniciar con esta charla, quisiéramos, Padre, que nos hablara un poco sobre el origen de la Virgen María. ¿De dónde era ella? Fíjate que normalmente los cristianos tenemos mucha devoción a la Virgen María, porque el Evangelio nos la presenta, ella misma pues es modelo para nuestra fe, ella cree en el proyecto de Dios y nos lo presenta al mundo. Pero nos quedan muchos interrogantes y creo que el programa tiene esta finalidad. Vamos viendo quién es María, de dónde es, dónde vivió, cuál era su familia, cuál era su origen. Y aquí tenemos que irnos principalmente a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el texto más apegado históricamente y de manera cronológica a la vida de María. Por María nosotros sabemos gracias a la Sagrada Escritura. El Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, de San Mateo, de San Juan, van a hacer referencia a la Madre de Dios. Concretamente, San Mateo y San Lucas van a hablar de María. La tradición cristiana dice que San Lucas fue quien conoció más a María, porque el Evangelio de San Lucas habla más de la infancia de María, la infancia de Jesús, la infancia de Juan el Bautista, la visitación de María con la familia que tiene en Aicarín, y eso nos pone en referencia al origen. ¿Dónde es María? La Biblia nos la presenta en Nazaret, por eso la tradición cristiana la conoce como María de Nazaret. Y entonces preguntamos, ¿pero entonces María nació en Nazaret? Porque también vemos a María en Belén. Van y se empadronan en el tiempo del censo de Quirino César, y entonces dice, y van José y María a empadronarse a Belén. Pero el Evangelio de San Mateo nos dice, porque José, su padre, era de Belén. O sea, hace referencia nada más a José. No dice porque José y María eran de Belén, dice porque José. Entonces la pregunta nos queda todavía abierta. Entonces, ¿María no es de Belén? Porque bien puede haber sido María y José de Belén y van y viven en Nazaret. Actualmente se ha descubierto una ciudad por la arqueología que está en la parte norte de Nazaret y que se llama Séforis. Y Séforis fue una ciudad en tiempo de Jesús. Y muchos judíos que trabajaban en la construcción
de las casas, los caminos, los templos de Séforis, por ser una ciudad pagana, vivían en Caná o en Nazaret. Entonces eso nos hace pensar, ¿y la Virgen no habrá nacido en Séforis? Porque posiblemente los papás de María vivían y trabajaban allá, puesto que se descubre una iglesia bizantina muy antigua donde hace referencia a los padres de la Santísima Virgen. Pero lo descartamos después porque los judíos no convivían con paganos. Decía una ciudad pagana, Séforis, entonces los judíos no vivían con ellos. Lo más seguro es que vivían en Caná o en Nazaret, que son dos ciudades muy pegadas. Y entonces sigue la interrogante. Y la pregunta es, ¿pero no sería María más bien de Jerusalén? ¿Por qué? Porque la tradición cristiana también la enuncia como la señora del monte Sión. Y en Jerusalén vivían los anahuims. Y los anahuims era un grupo de judíos cumplidores de la ley, como lo fue Isabel, como lo fue Juan el Bautista, como lo fue Zacarías y como posiblemente lo fue también María. Entonces, si María era de Jerusalén, lo más seguro que se le consideraba que ella tenía la formación de una joven del templo, de la formación litúrgica, espiritual, como vemos ya en la vida bíblica de María. Entonces, la interrogante va a seguirse estando abierta. ¿Por qué podemos pensar que María era de Jerusalén? Porque sus parientes estaban en Ai-Karim. Isabel y Zacarías vivían en Ai-Karim. Y si nosotros nos vamos a la geografía bíblica, Ai-Karim está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Como Belén está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Muy distante, estamos hablando de unos 300 kilómetros desde Jerusalén hasta Nazaret. Por eso el recorrido de María de Nazaret a Ai-Karim, cuando la visitación de la Santísima Virgen a Isabel, pues debió haberle llevado algunos días. Entonces, la distancia es mucha. ¿Qué hacía esta gente, como en el caso de José, que es de Belén, o de María, que es de Ai-Karim o de Jerusalén? ¿Qué hacían viviendo en Nazaret? ¿Qué origen tenía? Pues lo más seguro era el trabajo ya sea en Séforis o ya sea en Nazaret, porque a Jesús se le conoce como el hijo del carpintero. Y cuando hablamos de carpintero, no necesariamente es que se dedicara a la madera. Así se le hacía referencia al constructor, al albañil, al que hacía las bases para construir un gran edificio. ¿Por qué? Porque eran de madera, los andamios eran de madera. Y entonces mucho carpintero se requería para este tipo de trabajo. Lo mismo que a Jesús lo encontramos en el mar de Galilea, porque los pescadores necesitaban de constructores de barcas, y Jesús era constructor de barca. Entonces, todo esto que nos pone en referencia al lugar histórico del origen de María, nos deja muchas posibilidades. O María era de Jerusalén, o de Belén, o de Ai-Karim, o de Nazaret, o de Séforis. Son lugares donde la Virgen posiblemente tuvo una experiencia de vida en su infancia. La Biblia no nos dice absolutamente nada del lugar de su nacimiento, ni nos dice nada del lugar donde ella creció, porque pudo haber nacido en Ai-Karim y vivir en Jerusalén, o nacer en Jerusalén y vivir en Ai-Karim, pero no lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, para nosotros como cristianos, sigue siendo un desafío poder encontrar, hay mucha elucubración mental por los textos que tenemos, que aparecen en la Biblia o en la tradición cristiana y que hacen referencia. De lo que sí es cierto, en el sentido contundente de la palabra, es que María es de Nazaret. La encontramos ahí, se han excavado las antiguas iglesias bizantinas y hoy en día la iglesia de la Anunciación en Nazaret está cimentada sobre la casa de la Santísima Virgen. Entonces María vivió en Nazaret. Ahí recibió el anuncio del ángel. María hace referencia a la Biblia en Nazaret, cuando Jesús y sus apóstoles van a Caná de Galilea, y dice también María, su madre, fue invitada, así como fue invitado Jesús. Y muchas veces hace referencia en Nazaret, dice aquí viven su madre y sus hermanos. Entonces María era de Nazaret, era conocida en Nazaret. Hasta el día de hoy, en el puro centro de la ciudad de Nazaret, existe el pozo de María.
Hago referencia a esto porque la ciudad de Nazaret en el tiempo actual es una ciudad con un 80% de población musulmana. Recordamos que en el Corán los musulmanes también reconocen a María como la madre de Jesús, el profeta. Por ese motivo hay ese respeto a el pozo de María que está en Nazaret. Los cristianos que viven en Nazaret son el 3% nada más, y el resto son judíos. De manera que es muy poca la presencia cristiana, pero sí los musulmanes respetan, igual que los cristianos, el pozo de María. Quiere decir que hay una tradición de muchos años de que María vivió en Nazaret. Y ahí podemos dar nosotros una idea del origen de María. Entonces debió haber nacido o en Jerusalén, o en Ay-Karim, o en Nazaret, o en Belén, o en Séforis. La pregunta sigue abierta todavía, que creo que la historia en el tiempo nos va a dar una experiencia más contundente. Lo que sí podemos afirmar, como para concluir esto, es que María es de Nazaret, y la conocemos como María de Nazaret. La Biblia la ubica ahí, aunque no únicamente, también está en el mar de Galilea, dice: ahí viene tu madre y tus hermanos que te buscan, y también está en Jerusalén, cuando la crucifixión de Jesús, dice María y los apóstoles, en este caso Juan, el discípulo amado, acompañan a Jesús en la cruz. Entonces también encontramos a María. La tradición cristiana nos va a decir que María estuvo con los apóstoles en Jerusalén para Pentecostés, y eso lo dice los Hechos de los Apóstoles, y después que María también estuvo en Éfeso junto con Juan el Evangelista. Son los datos que tenemos de la vida de María. Bueno, padre, y una vez que hablamos de dónde era la Virgen María, la pregunta es: ¿quién era su familia? ¿Quiénes formaban parte de ella? Sí, tenemos que relacionar a María con la familia de Isabel. La Biblia nos va a hacer referencia a Isabel. Recordemos que la genealogía que aparece en el Evangelio de San Mateo, que es donde aparecen desde Adán, Abraham, de Abraham a todos los patriarcas, Isaac, Moisés, David, etc., llegan hasta José. Viene siendo como una genealogía patriarcal, y ahí no aparece la familia de María. En la Biblia no aparece. Sin embargo, por la tradición cristiana, sabemos, y por la Biblia, que los parientes de María que son mencionados en la Sagrada Escritura son Isabel y Zacarías. Zacarías representa a la casta sacerdotal. Entonces María debió haber tenido alguna relación con la familia sacerdotal por Zacarías. Sin embargo, la Sagrada Escritura es muy clara cuando dice era prima de su pariente Isabel. O sea, el parentesco era más bien por Isabel, no tanto por Zacarías. Pero en la cultura judía, la familia se fusiona. O sea, no hay la distinción que posiblemente se hacía en la cultura griega o romana, donde estos son los parientes patriarcales y estos los de la madre. No. Entonces, la misma iglesia, en el pasar del tiempo, asumió que la familia de María era la familia de Isabel y de Zacarías. Porque de ahí vamos a hablar de que Juan el Bautista es el hijo de Zacarías y de Isabel. Y con el tiempo, el Bautista es el que presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué encontramos? Encontramos que desde el siglo II, el cristianismo empezó a definir que la familia de María debió haber sido santos Joaquín y Ana. Son dos nombres que aparecen en la tradición cristiana para hacer referencia a los padres de la Santísima Virgen. No encontramos ningún dato histórico ni ningún dato bíblico que haga referencia a los nombres. Pero en Séforis, como decíamos hace rato, Séforis es una ciudad griega que estaba cerca de Nazaret y de Caná. Ahí encontramos una iglesia muy antigua, del siglo II, bizantina, donde hay unos mosaicos en el suelo y aparecen los dibujos de Joaquín y Ana, padres de María. Entonces, eso es el dato más acercado o más cercano a la Virgen y al dato histórico de que María era reconocida como la hija de Joaquín y de Ana. No conocemos más familia de María. La Biblia no dice si tuvo hermanos, si no tuvo hermanos.
La tradición cristiana va a decir que va a ser hija única. Se le va a denominar como la rosa de Jericó. Porque la rosa de Jericó es una planta que está en el desierto y que florea una vez en la vida. Y entonces se cree como María, esa flor del desierto, como la hija de Sión, que se le va a llamar también en la tradición cristiana, para hacer referencia a la pureza, a la entrega, a la dedicación de una mujer que conoció cabalmente el proyecto de Dios, que se abrió a la voluntad de Dios, y que si María tiene ese perfil humano, debió haberlo recibido de sus padres. Sabemos en la tradición cristiana que María está exenta de todo pecado por gracia de Dios. Entonces sí, pero no es María una diosa, ni aparece de la nada. Debe haber tenido un origen humano. Y el origen humano la Iglesia lo reconoce en Joaquín y Ana. Hay quienes nos preguntan y dicen, ¿y eran realmente los nombres Joaquín y Ana? Y decimos, pues históricamente no tenemos un dato contundente. Pero la historia de la Iglesia la ha reconocido por 20 siglos. O sea, en 20 siglos se ha reconocido que los padres de María son Joaquín y Ana. Entonces, para poder decir, sí hay un reconocimiento. Y la liturgia también tiene un día especial para los santos Joaquín y Ana, que ahora el Papa Francisco lo ha nombrado en ese día, el Día de los Abuelos. ¿Por qué? Porque Joaquín y Ana deben haber sido los abuelos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto que vamos relacionando es en relación a la fe y a las costumbres que tiene la tradición cristiana respecto a María y a su familia. Sería una mentira decir que esto aparece en la Biblia, porque no aparecen esos nombres en la Biblia. Sería una mentira decir que así se ha reconocido toda la vida. Decimos, desde el siglo II en adelante ya aparecen mosaicos en alguna iglesia bizantina en la ciudad de Séforis. Pero eso se acaba de descubrir hace algunas décadas. Entonces algunas personas mayores van a decir, ¿por qué a nosotros no nos enseñaron eso? Bueno, porque eso no habían sido descubierto todavía hasta ahora, que se descubrió, y que la Iglesia misma estudia, dice, pues no hay diferencia en la fe. No hay ningún problema que santos Joaquín y Ana hayan sido los padres de la Virgen María y que se les haya reconocido desde el siglo II. No tenemos ningún problema con la fe, no se confronta ni se contradice. Y por tal motivo decimos, la tradición cristiana lo sigue reconociendo hasta hoy, tanto así que el Papa Francisco a partir del 2021 nombra el Día de los Abuelos en toda la Iglesia Católica, el Día de los Santos Joaquín y Ana, abuelos de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita que usted, padre, hablaba sobre la tradición cristiana, quisiéramos saber qué es lo que nos dice la Iglesia acerca de María. Nosotros, al estudiar María, hay una ciencia dentro del estudio teológico que se llama Mariología. Y la Mariología son todos los tratados de María, desde su nacimiento, desde sus padres, desde lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la tradición, que es la pregunta que tú me haces, los concilios que se han vivido, las apariciones marianas, las advocaciones marianas, qué pasos se deben seguir para poder declarar públicamente una festividad mariana o un acontecimiento de fe. Y al respecto de la Mariología como ciencia, nos enseña todo lo que la Biblia dice de María. Por eso las respuestas que yo he estado dando a las preguntas es, la Biblia dice que vivió en Nazaret. La Biblia dice que era José de la estirpe de David y fue a Belén. La Biblia dice que lo presentaron al templo. La Biblia dice que fueron a Carín con María, con Isabel y con Zacarías. Todo lo que dice la Biblia es el primer argumento fundamental. El segundo argumento es lo que aparece en la tradición cristiana, que es lo que tú me dices. Por ejemplo, va a aparecer que bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es una oración de las más antiguas que tiene la tradición cristiana. Y también vamos a ver que el cristianismo, para poder hablar de Jesús como el Hijo de Dios, primero se preguntó, ¿y María? ¿Quién es María? Porque si Jesús es hijo de una mujer que cometió pecado, pues entonces Jesús iba a heredar el pecado original. Entonces la Iglesia se cuestionó quién era María. Porque si no queda claro el origen divino de Jesús, pues entonces se le tendría que definir que era un profeta que vino y anunció. Pero decir que Jesús es el Hijo de Dios, como lo afirman los evangelios,
Eso nos llevó como iglesia a ver qué decía la tradición al respecto de María. Y entonces en el año 343 en Éfeso, actualmente es Turquía, se reúnen todos los obispos de aquel tiempo para poder ver quién era María en la vida de Jesús. Y entonces se empieza a preguntar, a ver, ¿fue virgen María? ¿De qué virginidad estamos hablando? ¿En qué momento María se convierte en la madre de Jesús? Y la pregunta es, ¿María es madre de Jesús el hombre o también María es madre de Jesús Dios, el Cristo, el ungido, el Salvador? Entonces, ¿María es nada más en lo humano o también en lo espiritual divino? Y ahí vienen las disertaciones, y fueron 100 años de disertar, de investigar, de confrontar, de consultar la fe de la gente. Y en el concilio de Éfeso viene ya definida la afirmación dogmática de decir María es madre de Dios. Es la madre de Jesús en el rango humano, pero también es madre de Jesús como Dios. Es la madre de Dios, la Theotokos, así le llaman los griegos, la madre de Dios. Y entonces eso llevó la respuesta al cristianismo de decir, pues María es virgen antes del parto. ¿Por qué? Porque María fue elegida por Dios para ser madre de Jesús y no heredarle el pecado original. Entonces esa virginidad no es en el sentido como en el mundo actual entiende la virginidad. La virginidad quiere decir, en el sentido de María, es la pureza total de pensamientos, sentimientos, decisiones, todo está enfocado a Dios. Eso es la virginidad antes del parto. Segundo momento que nos da la tradición cristiana es, y es virgen en el parto. Y esto lo vamos a escuchar mucho en el rosario, cuando dice María Santísima Virgen en el parto. De manera que la forma de dar a luz a Jesús ha sido discutida por muchos siglos. ¿Cómo se da a luz? ¿De qué manera? Bueno, a lo que se va es que el parto de Jesús deja a María en su pureza original. No pierde María su virginidad. Ella sigue en ese contacto continuo con Dios. De tal manera que es virgen después del parto, como diciendo, ya no hubo más familia en María. Aquí la Biblia nos dice, te buscan tu madre y tus hermanos. Y tenemos que entender que la palabra adelfos en griego significa pariente, pero puede ser el hermano carnal, igual que el primo hermano, que los parientes que viven en la misma casa, como se acostumbra en los pueblos, somos familia, son como hermanos. En la cultura todavía a la gente por cariño se le dice tío, y es una confusión aquí en Sonora. ¿Y es tu tío? No, pero es tío de cariño, todo el pueblo son tíos, ¿no? Te dices tú, bueno, pues en tiempo de Jesús igual, hermano es el que convive junto con, el que crece junto contigo, es tu hermano. Hoy nosotros a nivel coloquial decimos hermano para saludar a alguien. Entonces, es muy importante entender que el Evangelio menciona, viene Santiago, vienen los demás hermanos que crecen junto con Jesús, que en la tradición sabemos que es Santiago, Jacob, de los hermanos de Jesús, ya que conocemos como Judas, Tadeo. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Alfeo. Entonces todo esto que aparece en la Biblia, nosotros lo tomamos y podemos decir, sí, María es virgen después del parto, puesto que no se conoce que haya tenido Jesús hermanos carnales. Entonces los hermanos que aparecen en la Biblia son clarísimos, son los hijos de Alfeo. Entonces son los parientes de Jesús, pero no hermanos carnales. Entonces sí es bueno entender que el concilio de Éfeso nos llevó a dar un paso para definir el papel de María en la historia de la salvación y para poder después en el concilio de Calcedonia dar la afirmación de que Jesús es hombre y Dios verdadero. De manera que María participa en esa visión salvífica de Dios, para que la humanidad también la podamos adoptar como nuestra madre. Por eso la oración más antigua después del Ave María es: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. O sea, esa afirmación que es tan pequeñita y a lo mejor a nosotros se nos hace tan así, fácil, resulta que es la primera afirmación de María como Madre de Dios. Claro, después de la Biblia, ¿no?
La Biblia la presenta a María como la madre de Jesús, la madre de Dios. Y entonces es lo que la tradición nos enseña a lo largo de tantos años. Éfeso, estamos hablando del siglo IV. Desde el siglo IV ya la iglesia definió el papel de María en el rol salvífico de Jesús y de la humanidad. Padre, y hablando de la tradición, pues a veces nos confundimos porque escuchamos muchas Marías, María de Fátima, María de Guadalupe. ¿Qué son las advocaciones? El mundo de las advocaciones empieza, fíjese qué importante la pregunta que haces, porque estando en vida María, el apóstol Santiago, que viene siendo el primo de Jesús, va hasta el fin de la tierra, el Finisterre, que en ese tiempo estamos hablando de la región de Galicia, actual España, y ahí estaba el punto del fin de la tierra. Había otros puntos de referencia, pero en aquel tiempo de Jesús ese era el fin de la tierra. Y el apóstol Santiago camina y va hasta el fin de la tierra a llevar la buena nueva. La tradición nos va a decir que Santiago regresa con algunos discípulos de él que creyeron y se convirtieron al cristianismo en esa región del fin de la tierra y regresan por España a Jerusalén. Y en el camino se data la primera aparición de la Virgen María y es en lo que actualmente conocemos como Zaragoza. En la ciudad de Zaragoza, en un pilar, aparece la Virgen y el apóstol Santiago pues la conoce porque Santiago creció en Nazaret junto con Jesús y con María. Entonces María le dice que no se desespere, que la evangelización, que la misión va a llevar tiempo, pero pide que ahí se le construya una casa para la oración, para que el evangelio de su hijo, el mensaje de su hijo, llegue a los últimos rincones de la tierra. El apóstol Santiago, ahí empieza la primera construcción de una ermita. Santiago se va hasta Jerusalén. La historia nos enseña que la persecución de Herodes Agripa da muerte al primer mártir de la historia del cristianismo, que es el apóstol Santiago. Y ya los discípulos del apóstol se traen en un féretro el cuerpo hasta lo que hoy conocemos como Compostela. Y ahí se depositan sus restos, se construye un templo de muchos peregrinos que van a verlo, y en Zaragoza vamos a encontrar la primera iglesia que se erige al nombre de la Virgen del Pilar. Se celebra el 12 de octubre. Y entonces, ¿por qué? Porque posiblemente esa fecha fue la de su aparición. Y ahí empezamos a ver las primeras advocaciones. La Virgen María, María del Pilar, la encontramos en España. Y entonces este dato histórico nos hace referencia a que María, estando en vida, se aparece al apóstol Santiago. Después vamos a saber de María que es elevada al cielo. La dormición de María, como van a decir los cristianos ortodoxos, o la asunción de María, como lo decimos los católicos. Y eso no tenemos un lugar específico. Los ortodoxos dicen que la dormición es en Jerusalén. Los católicos decimos que la asunción se dio en algún lugar. Hay la tradición que dice que fue en Éfeso, hay otros que dicen que fue en Nazaret o en Jerusalén. No nos metemos en discusiones, sí sabemos que la advocación es Santa María asunta al cielo, la asunción. Y ahí vamos a encontrar entonces a lo largo de toda la historia del cristianismo diversas apariciones de la Santísima Virgen. Vamos a encontrar las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. Entonces tenemos los mexicanos una identidad, Santa María de Guadalupe. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Son las palabras que le dice a Juan Diego. Pero vamos a encontrar también las apariciones de Lourdes. La Virgen se le presenta a Santa Bernardita y le dice que ella es inmaculada. En tiempos que la iglesia estaba definiendo el dogma de la Inmaculada Concepción. Y entonces el párroco dice, ¿y esta niña de dónde saca esto de la Inmaculada Concepción? Y la niña le dice, es que a mí me lo dijo la señora de la cueva, que se me aparece en la cueva. Por eso encontramos a Nuestra Señora de Lourdes en la advocación de Lourdes, pero de la Inmaculada Concepción. Y más recientemente la Virgen de Fátima, en 1917, a los tres pastorcitos se presenta Francisca, Jacinto y Lucía, y se presenta a la Virgen y ella dice que se reza el rosario por la salvación del mundo.
Y entonces encontramos esa advocación, la Virgen de Fátima. Y así podemos hacer una lista larguísima de todas las advocaciones. A lo que yo quiero llegar es, hay advocaciones por apariciones, hay advocaciones por retablos, pinturas, esculturas que a lo largo de la historia se han realizado a la Virgen, que la Virgen del Encino, o que la Virgen de las Rosas, porque es un cuadro famoso, o porque la Virgen de la Luz. Es que dependiendo la inspiración, ya sea del vidente, que reconoce a la Virgen, que la Virgen habla con ellos y le da un mensaje, entonces se da el nombre a la Virgen, o del artista, o de la comunidad cristiana, que le dio ese nombre a María. Entonces, qué importante es el reconocimiento, y aquí tenemos que quedarnos con esto. La advocación no es que haya muchas vírgenes, es la misma y única Virgen María, pero conocida en las distintas apariciones o devociones que hay a lo largo de 2000 años en el cristianismo. Entonces tenemos una riqueza de devoción mariana, y eso es lo que tenemos que rescatar, cuidar, pulir, y que no se confunda, que siempre se respete la advocación a la Santísima Virgen. Creo que esta riqueza lo podemos nosotros reconocer hoy y poderlo celebrar. Estamos siempre celebrando a María, porque María nos lleva a Jesús. Padre, ¿y por qué Navojoa se fundó el mismo día en que se celebra la Natividad de María, el 8 de septiembre de 1614? Fíjate que los misioneros que venían trayendo el Evangelio por estas tierras hacían la fundación de la misión en un día importante en la iglesia. Vamos a ver la primera fundación del mayo, que es Camoa, lo hacen el 29 de abril, que es el día de Santa Catalina de Siena. Y por muchos años se va a reconocer toda esta región como la región de Santa Catalina. ¿Por qué? Porque la primera fundación fue ahí. 31 de julio se celebra a San Ignacio, y es la fundación de San Ignacio de Tesia. Vamos hablando de que el padre Pedro Méndez, el primer misionero que funda estos pueblos, en su reporte al provincial de la Compañía de Jesús dice: llegamos a Santa Catalina de Camoa y empezamos a bautizar siguiendo el río hacia donde desemboca en el mar. Entonces tiene que ser de la parte norte hacia el sur, o del oriente al poniente, como lo queramos llamar, es de la parte alta a la parte baja, a desembocar en el mar. Y entonces había un mes para establecerse en la misión, un tiempo para bautizar, un tiempo para formar comunidad, y luego tenían un pueblo de visita, que era el siguiente, que después fundaba. Así fue Camoa y luego Tesia. Lo mismo hicieron en Tesia, en 31 de julio fundan Tesia y esperan un tiempo para el 8 de septiembre, en la fiesta de la Natividad de la Virgen, que viene siendo la Virgen de Loreto, porque es el día que se celebra la Natividad de María, se funda Navojoa. Y es muy importante este dato porque también el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, se funda San Ignacio Coirimpo. Entonces van viniéndose las fechas seguidas en el calendario litúrgico. Y es muy común, todo Sonora va a tener fundaciones bajo la advocación de María. Hoy tenemos la Natividad de la Virgen aquí en Navojoa, pero vamos a tener también otras comunidades que se van a fundar, como Nuestra Señora de los Ángeles en Zaguaripa en 1627, y así otras. Podemos hacer una lista larga de todas las fundaciones que hay en el nombre de la Virgen María, de tal forma que nuestras misiones, nuestros pueblos de Sonora, están bajo la advocación de la Santísima Virgen. Entonces, Navojoa, lo tenemos que reconocer más quienes vivimos aquí, nace el día de la Natividad de la Virgen María. Es para nosotros un sentido festivo que tenemos que recuperar y hacerlo aún mayor para darle el sentido que esta fiesta merece. Nacemos como misión en la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Padre, muchas gracias por la explicación de este tema. No cabe duda, pues, que nos falta mucho por conocer acerca de la Virgen, pero esperamos que este tema les haya servido para esclarecer algunas de sus dudas sobre la Natividad de María. Seguimos con más.
Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a la sección Pasando el Dato. Y esta vez mi compañera Laura y yo vamos a pasarte un dato muy interesante. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos tips que puedes seguir antes, durante y después de tu confesión. Comenzamos. El primer paso por hacer es encomendarse. Una vez que se aproxima al confesionario, el penitente debe poner en las manos de Dios este extraordinario encuentro de salvación y de vida. Lo segundo es persignarse. El penitente se signa con la señal de la cruz, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, durante la confesión, el siguiente paso es la invitación a la confianza en Dios. Aquí es donde el sacerdote invita al penitente a tener confianza en Dios. Lo siguiente es la confesión de los pecados. El penitente recita una fórmula de confesión general. Por ejemplo, yo confieso y de ahí sus pecados. El siguiente paso es la aceptación de la satisfacción. El sacerdote aquí le propone una obra de penitencia que el penitente deberá aceptar como satisfacción por sus pecados y para enmienda de su vida. De ahí sigue la oración del penitente. El sacerdote exhorta al penitente a manifestar su contrición y esto lo puede hacer por medio de la oración. El siguiente paso es la absolución, en donde el sacerdote, con sus manos sobre la cabeza del penitente, dice la fórmula de la absolución. Y después de la confesión, sigue la alabanza a Dios. Tras la absolución, el sacerdote dice, demos gracias al Señor porque es bueno. Y nosotros contestamos, porque es eterna su misericordia. Y por último es la despedida del penitente, en donde el sacerdote despide al penitente ya reconciliado con Dios. Esperemos que el Pasando el Dato del día de hoy les sirva para la próxima vez que vayan a realizar su confesión. Nos vemos en la próxima. Amigos, estamos una vez más en La Voz de la Iglesia y en esta ocasión hablaremos sobre la bula papal Misericordiae Vultus. Su significado es el rostro de la misericordia y fue escrita por el Papa Francisco y fue publicada el 15 de abril del 2015, el día anterior al segundo domingo de Pascua. Y como dato curioso, durante el pontificado de San Juan Pablo II, al segundo domingo de Pascua lo llamó Domingo de la Divina Misericordia. Está dividida en 25 puntos, pero mencionaré algunos que considero interesantes, como que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. La misión de Jesús ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Dios es cercano y nos referimos a Él desde el Antiguo Testamento como paciente y misericordioso. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. Es vivo deseo del Papa que el pueblo cristiano reflexione acerca de las obras de misericordia. Es el tiempo oportuno para cambiar de vida y dejémonos sorprender por los planes de Dios. Esto es todo por el documento Misericordiae Vultus. Esperamos te haya gustado y si quieres que hablemos de un documento en específico, puedes dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente La Voz de la Iglesia.
las Coffee News y hoy estamos pues muy contentos de compartirles ciertas noticias y datos sobre nuestra iglesia y pues estamos celebrando el mes de septiembre, estamos viviendo un mes pues muy patriótico, celebramos la independencia de México, en Navojoa celebramos la fundación de Navojoa, de la misión de Santa María de Navojoa, y pues estamos en el mes de la Biblia y celebrar la Biblia, celebrar este mes, pues para todos debe ser algo muy interesante porque es la palabra de Dios. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Pues porque el día 30 celebramos a San Jerónimo, que fue un gran escritor y un gran santo de nuestra iglesia. Aparte también de que se celebra la primera impresión de la Biblia en Suiza, por allá del año 1569, si no me equivoco, y pues sigue siendo una invitación para acercarnos al estudio, a la reflexión de la palabra de Dios. Así que este mes de la Biblia, espero que desempolvemos nuestras Biblias de nuestra casa y podamos acercarnos más a la palabra de Dios. Sí, claro, qué buena noticia. Y También estamos en este mes celebrando lo que se llama el tiempo de la creación, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre. Estos días el Papa nos convoca a celebrar a San Francisco de Asís, que él fue un promotor sobre el amor por nuestra tierra, por nuestras raíces, por nuestra casa común. Si bien todos conocemos ya y hemos hablado aquí en el programa de la encíclica Laudato Si, entonces esta es una invitación a cuidar nuestro planeta, a darnos cuenta de que todos estamos en la misma casa, la casa común. Sí, y debemos de cuidarla. Por eso los invitamos, así como Grupo Kairos, que ha estado plantando arbolitos, pues que hagamos algo por nuestra naturaleza y por nuestra casa. Creo que siempre tenemos todos algo que aportar y pues más en esto que nos compete a todos y es responsabilidad social para todos. Pues bueno, estas son las noticias del día de hoy, esperamos les hayan gustado y seguimos con más de tu programa favorito. Estamos nuevamente en Descifrando la Palabra y Padre, para poder complementar un poco el tema de este día, la palabra será natividad. Hemos usado mucho el término, ¿no?, de la natividad de la Santísima Virgen, y tenemos que ver que en la iglesia se celebran solamente la natividad de Jesucristo, que la conocemos como la Navidad, ahorita vamos a ver el origen, la natividad de la Santísima Virgen, que es el 8 de septiembre, que estamos tocando mucho ese tema hoy, y también la natividad de San Juan Bautista. Son los tres personajes donde se celebra la natividad. La palabra natividad viene de nativitas, nativitatis en latín, el origen es latino, significa nacer. De la palabra nativitatis, así como es el día que naces o el día que se celebra un nacimiento, no es únicamente en relación a la persona, puede ser cuando nace un imperio, cuando nace una ley, cuando nace una orden social. Y a eso los latinos llamaban nativitatis. De tal manera que se traslada para poder hablar de la fiesta de Jesús. Fíjense qué diferencia hay la natividad de la Santísima Virgen, la natividad de San Juan Bautista, a la Navidad de Jesús. La palabra Navidad ha sido referente más hacia Dios. ¿Por qué? Porque implica la presencia de Dios en el mundo. Y aquí es importante entender porque el origen de Jesús es divino. El origen de María, como el origen de Juan el Bautista, es de origen humano. Entonces, alcanzamos a hacer una pequeña diferencia para decir la natividad de María, la natividad del Bautista y la Navidad de Jesús. La Navidad con ese sentido divino, presencia divina, que viene siendo una epifanía, una gran manifestación de Dios para la humanidad. Por eso vamos a encontrar, si alguien se pregunta por qué se dice natividad en los días festivos de María y de San Juan, y por qué Navidad en el día de Jesús. La diferencia que podemos hacer es esa, es un origen divino, entra en la historia, va a transformar la historia con su salvación y sigue siendo una fiesta especial. Bueno, Padre, muchas gracias por descifrarnos esta palabra y continuamos con más de tu programa favorito.
Seguimos pidiéndole a María que esté bajo nuestro amparo y que sigamos nosotros buscándola a ella para aprender de Jesucristo su Hijo. ¿Cómo necesitamos aprender de María? Porque ella nos va a llevar siempre al camino de la salvación. Hoy ha sido una oportunidad muy buena para poder conocer un poco de la Mariología, esa ciencia que estudia el tratado de la Virgen María en la Sagrada Escritura como en el magisterio de la Iglesia. Vamos a pedirle hoy a María Santísima que siga siendo ella la Madre nuestra, que bendiga a nuestras familias, que bendiga estos programas que hacemos para llevar la buena nueva de Dios y que nos conceda su protección a lo largo de nuestra vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca siempre. Agradecemos que nos hayas acompañado. Gracias por estar ahí. Padre, continuando con el tema, perdón. Padre, continuando con el tema, ¿cómo podríamos nosotros profundizar a la espiritualidad? A la espiritualidad. Espiritualidad. A la espiritualidad. Después de haber escuchado un gran tema sobre la Virgen del Carmen, vamos a... Ahora que acabamos de... Y ahora sí. Y ahora sí. Una mosca. Un periodo largo de orientación. ¿De qué? A muchos de nosotros. ¿De qué? ¿Qué? Bueno, compañeros, gracias. Y en otras noticias tenemos que el pasado 10 de junio, Y en otras noticias, el pasado 10 de julio, nuestro obispo Felipe Pozos consagró. Y en otras noticias, el pasado 10 de julio, nuestro obispo Felipe Pozos consagró a nuestro... ¿Por qué haces blue, Paulina? Esta encíclica está dirigida a los obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y laicos comprometidos. Y como su nombre nos dice, esta encíclica habla sobre la fe. Nos dice que no hay que perder la fe ante cualquier circunstancia. No, espérate, Y como podemos ver, esta encíclica habla sobre la fe. Nos dice que no hay que perder la fe ante cualquier... Es que me trabo. 3, 2, 1. Y como lo podemos ver en su nombre, nos habla sobre la fe. Ya, te tiene que salir, tengo mucha hambre, plebes. El 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció a San Simón Stock entregándole el escapulario y le dijo que quien muera portándolo, Otro punto es que el escapulario es una prenda y debe portarse correctamente.
Y... y... Sean bienvenidos una vez más a las Coffee News. Y Laurita... ¡Te doy risa! ¡Te doy risa! ¡Te doy risa! Y en semanas pasadas hemos tenido formaciones litúrgicas de... Estamos una vez más en Descifrando la Palabra. Y Padre, la palabra del día de hoy con la que nos va a ayudar a bueno. Estamos una vez más en la sección de La Voz de la Iglesia, donde les hablaremos hoy del documento del Papa Francisco sobre una exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Ahora estamos en La Voz de la Iglesia, donde les hablaremos Ahorita, ¿qué opinas de La Hora del Café? Es un programa muy interesante, muy padre. No se lo pierdan.